Hola, me llamo Viviana Collado Cabrera. Me dedico a enseñar, a escribir, a comunicar lo que para mí es una pasión, pero también, por supuesto, una profesión, la literatura. Mi último poemario publicado se titula Violencia, aparecido el pasado noviembre en una editorial magnífica que es La Bella Varsovia. El título ya nos está dando una clave de lectura: la violencia, y sobre todo su tratamiento, su gestación, su omisión incluso a través del lenguaje, el importante papel que tiene el lenguaje en este punto. El poema que os quiero recitar se titula Casa. También aquí el título vuelve a ser profundamente significativo. La casa significa el origen, el punto de partida, el lugar desde el que empieza a configurarse nuestra identidad. Os lo leo. Casa. Nuestra lengua es el lugar donde acontecen los padres. Aunque nadie ya me llame zagalica o chiqueta, hay infancia en mi decir. Hay puntos ciegos que escapan a su habla, que es la mía. Un negro callar de lo íntimo, del hacer del cuerpo y su quebradura. Un círculo que aislaba mi casa de todas las casas, mi lengua de todas las lenguas. La maternal convicción de que el tesoro de lo privado se guarda en silencio. Hija, baja las persianas y corre del todo las cortinas. A nadie le interesa lo que ocurre en esta casa. Los padres, cuyas bocas crearon el mundo, no me dieron palabras para nombrar eso. Desde entonces, su ausencia refulge como el brillo defectuoso de la sonrisa mellada de la niñez. Ahora suscribo con horror que las madres, aunque nos aman, se equivocan. Y me convenzo de que alguien debe saber lo que ocurre en esta casa, sospechosamente parecida a aquella casa. En el momento en el que estaba componiendo todos estos poemas, eran muchas las relecturas que estaba haciendo. Entre otras, estaba leyendo a Ida Vitale, estaba leyendo a Juana Castro, a María Victoria Atencia y a Blanca Varela. Quizá hay unos versos de Blanca Varela que han quedado reflejados en uno de los epígrafes del poemario que me parecen excepcionalmente útiles para señalar cuál es el camino, cuál es la clave de lectura de este poemario. Os los leo. Convertir lo interior en exterior sin usar el cuchillo, sobrevolar el tiempo a memoria arriba y regresar al punto de partida, al paraíso irrespirable. Esos son los versos de Blanca Varela. Me parecía que en ellos se encarnaba de una manera muy luminosa esa idea que ahora empezamos a tener asumida de que lo íntimo, lo privado, también es político. De ahí esa idea de convertir lo interior en exterior, hablar de esa experiencia del dolor, de la violencia vivida en el interior de las casas, de las familias, de las relaciones, como algo político, algo que debe surgir al exterior. También me maravilla esa idea de sobrevolar el tiempo memoria arriba. Este poemario es esa especie de recorrido, arriba, memoria arriba, para regresar al punto de partida, que no es ese paraíso idealizado, maravilloso de la infancia, del que tantos autores nos han hablado, la infancia como el lugar perfecto que hemos perdido, sino que más bien es ese paraíso irrespirable del que habla Blanca Varela, ese punto de partida que no es lo estupendo y lo maravilloso que debería ser, sino que aparece marcado, atravesado, asaetado por una experiencia del dolor que resulta prácticamente incomunicable porque no se nos han dado palabras para ello.
Y de eso es de lo que está hablando el poema Casa. Está hablando de una carencia, de una ausencia, de una falta, de cómo no nos han dado palabras para hablar de eso, para comunicar la experiencia de la violencia donde debería haber amor y lo difícil que sigue siendo, que sigue resultando comunicarla hoy en día. Me parece que esa es una de las ideas claves. Por otra parte, otra entrada que resulta también imprescindible es hablar, apuntar hacia cómo el sistema sigue siendo exitoso. Me explico. A cómo la sociedad en la que vivimos, el sistema que nos envuelve, más bien dentro del que estamos como pececillos en el medio acuoso, ese sistema nos ha hecho pensar durante mucho tiempo que eso que nos ocurría, que eso que nos hacía daño, nos pasaba a nosotros, individualmente, personalmente. La experiencia de aislamiento, hacernos creer que eso me ocurre a mí, pero solo a mí, eso no es normal, eso no es frecuente, eso solamente pasa en mi casa, pero mi casa es una excepción, este es demasiado extraño, esto no le está ocurriendo a otras personas. Es decir, el éxito del sistema a la hora de convertir un tema como la violencia machista, pero no solo ese, en un problema aislado, en lugar de tratarlo como lo que es, un problema sistémico que atraviesa la sociedad en la que vivimos, que nos atraviesa como personas, porque todavía hoy no hemos encontrado la manera de transmitirlo. Todo eso engarzado, ¿no?, con esa idea, con esa experiencia de cómo se ha vivido durante tanto tiempo, de cómo madres, abuelas han sido víctimas de esa carencia, han sido víctimas de esa experiencia de individualismo. De eso me ocurre a mí, eso me ocurre solamente a mí. Y por tanto, aunque haya sido desde el amor, han contribuido a transmitir esa cadena, a reproducir en nosotras, en sus hijas, en sus nietas, muchos de esos comportamientos. Por eso, como dice el poema, es duro reconocer que las madres, aunque nos aman, a veces se equivocan. En fin, esta es solo una entrada, el libro está lleno de esos poemas que tiran de los hilos, de la herencia, de la transmisión, del lenguaje, de cómo nos decimos, de cuál es el lugar de enunciación de la violencia y de las mujeres dentro de nuestra sociedad. En fin, me gustaría saber el siguiente poema, el siguiente poeta, de esta cadena literaria que hemos comenzado, ¿qué opinará sobre este poema? Así que aquí te dejo la pregunta lanzada en el aire. ¿Qué te sugieren estos versos? ¿Qué te sugiere el poema Casa de Violencia?